Íbamos a visitar las pirámides, entonces nos vieron con muchas cámaras, nos vieron con esta ropa y dijeron, no, a ver, alto. Entonces la gente se enojó mucho porque no les explicábamos bien qué pasaba. Pero se enojó mucho, o sea, de repente estábamos en un escritorio con 3 personas y de repente ya tenemos una multitud alegando y diciendo que no íbamos a pasar. Polinesios, ¿qué creen? ¡Lo logramos! ¡Hola, Polinesios! ¡Estamos en Egipto! Funcionaron estos atuendos, no hubo problema. Yo entré después que todos porque dijeron, si te detienen a ti, que no nos detengan a los demás. Entraron todos y después yo entré hasta el final así. Ya estamos aquí abajo de la pirámide de Keops. Vean, esto está súper alta. Antes era 146 metros de altura. Y ahora 138. 9 que se van haciendo chiquitos así. Yo creo que estos escalones sí están muy nuevos. La verdad, yo no creo que estos los estaban antes. Tienen que crear para que las personas pudieran subir. Hola, llegaron. Se tardaron muchísimo en subir. Ay, no, estábamos allá abajo platicando con los polinesios. Muy polinesios, ¿qué creen? Que en el 2015 se subió un alemán, trepó, y se dio cuenta y se tomó una foto y lo tuvieron que deportar. Y por eso ya tienen mucho cuidado con todos los youtubers. Leslie, ¿Qué es? ¿te subirías como el alemán? Ay, no. Es que vean, sí está fácil. Es como estar escalando una tras otra, pero... Una acá, niño. No. Si nada, estoy hablando de los polinesios. La verdad sí está fácil. Con razón lo hizo, no. Pero hay que disfrutar. Llegamos a este punto donde traen a los turistas para que puedan apreciar más de cerca las pirámides y hasta nos dieron unas bebidas como para de comercial así En el desierto. Polinesios, ya vamos de regreso, pero decidimos irnos caminando porque así se ve que los camellos no quieren estar haciendo esto. Se les ve esos ojitos que estaban llorando, están muy maltratados. Dijimos, no podemos seguir siendo parte de esto. Si ustedes van a algún lugar, vienen a Egipto y ven que tienen animales que los están utilizando para pasear a los turistas o cosas así, no hagan eso porque de verdad, imagínense, el camello sí te va a aguantar porque es un animal muy fuerte, el caballo te va a aguantar, un elefante te va a aguantar. Y si el animal quiere cargarte, pues está bien, pero que todos los días de su vida esté haciendo eso, todo el tiempo, todas las horas, o sea, es hartante. Entonces, no sean partícipes de este tipo de cosas. Mejor empezamos a dejar esa cultura de lado para que después ya no exista maltrato de este tipo con los animales. Vean. Estaba bien. Ya alguien ya compró el viaje, pues tiene que levantarse y trabajar. Polinesios, no van a creer con quién estamos, con una celebridad que es la esfinge de Egipto, o sea... Está hermosa, 4500 años aproximadamente ha vivido. Es el guardián de estas 3 pirámides. Conoce toda la historia de lo que hemos vivido. Una cámara, o sea, que pueda grabar. Que haya grabado todo así desde el primer momento que fue con su... Eso estaría súper loco. Time-lapse. Llevamos 6 horas aquí y de verdad ahora entiendo por qué las personas en el desierto me hacen sola, ¿no? O sea, Yo estoy súper fresca. Yo estoy así de que hasta estoy al punto de que voy a tener alucinaciones, ya me super. ¡Ay! No, en serio. No, es que no están sintiendo lo que yo Les voy a estoy decir algo, sintiendo. Rafa sí está rojito, o sea, está de aquí rojito y de aquí rojito. Ah, Dios. Ahora estamos en un bazar egipcio y venimos porque Leslie se quiere hacer un tatuaje de henna. Yo también me quiero hacer un tatuaje de henna. Este bazar es el bazar más antiguo de acá de Egipto y además se ve como en las películas, están muy padres. Ya acabaron con mis manos. Es súper desastrosa la henna porque si tocas tantito algo te puedes manchar como yo aquí.
un café y poniéndonos gel, alguien ya se quedó dormido. Adivinen qué dice aquí. Se pronuncia Anagmalika. Eso significa Antiquibolines. Si me lo escriben en árabe, aquí está con muchos corazoncitos cursis que me puso la chica. Pero eso dice. Ya quedamos con dudas. Porque vamos a poner una encuesta. ¿Les gustan sí o no? ¿Se harían un tatuaje de estos sí o no? Polinesios, ya llegamos a un lugar donde vamos a fabricar papel, que es papiro, que es el primer papel del mundo. No fue en China, sino fue unos egipcios que lo hicieron. Entonces vamos a ver cómo es que se hace. Para hacer el papel, este tallo se quita la corteza verde así. Está increíble esto. Las láminas se ponen en el agua 7 días para tener los cuadros del color claro, estos colores. O 2 semanas para tener los cuadros del color oscuro. Bueno, no sé si Vamos a tejer el papel y solito se va a pegar con el azúcar que tiene la planta. ¡Wow! Está súper padre. A ver, Rafa, ¿puedes ponerle la empresa? El primer papel del mundo. Se hacen en un día solito, llegan de China, no de China. ¿Qué está pasando, China? Cuando ustedes vengan a Egipto y quieren comprar papiro auténtico, tienen que venir a tiendas certificadas. Los que venden en la calle no es papiro de verdad, o sea, es como un producto que traen de China. Ahora nos van a llevar a un cuarto que dicen que es el cuarto de magia. La fluorescencia que acaban de ver la sacan de piedras. Ya vean, ¿es un gato? Otra cosa. No. El ojo de oro, la llave de la vida. Es demasiado. Necesito un cuadro así. Es mágico. Polinesios, acabamos de abordar un avión porque vamos a ir a Luxor. Es una ciudad donde están los templos, donde están mejor cuidados y los podemos ver mucho mejor. Pero alguien ya se durmió. Creo que no quiere despertarle. Ahorita lo que vamos a ver, el primer templo es del templo de Hatshepsut y es una reina faraona. Lo padre de este templo está enterrado en la arena. Tardaron 40 años en descubrir todo el templo. Este templo les faltan partes por descubrir, pero está increíble porque es muy difícil encontrar la pintura. Entonces, como este estaba enterrado en la arena, se puede ver perfectamente Se conservó todo. Porque estamos aquí frente a un buen de artesanías, pero lo mejor es que esta es una piedra única del monte Sinaí. ¿Se acuerdan los cuadros que tenían pintura y que los sacaban de una piedra? Pues es una piedra. Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. ¿Vieron? No puedo creer que esto exista en la naturaleza. Compré un escarabajo porque el escarabajo es de la suerte para los egipcios, pero lo voy a convertir en un collar. Y cuando me vean con esto, sabrán que brilla en la oscuridad y que la compré en Egipto. ¿Lo cargas de luz? Chéquense. Así voy a verme. Voy a estar. Y de repente se Voy a pasar en los templos egipcios en la ¿dónde está mi hermano? No, Bueno, ahora estamos en el Valle de los Reyes, que son las tumbas, o sea, en vez de las pirámides, como eran muy ostentosas y los ladrones podían ver que ahí había tesoros, los decidieron hacerlo debajo de la tierra. Está la de Ramsés, está Tutankamón. A mí también me tienen que hacer una tumba así de pasillo gigante y me hacen sarcófago de oro. Te portas difícil, ¿no? Sí. Te voy a mezclar en tierra negra y una planta. No. Aquí tenemos a esta niña que trae un vestido. Ya sentí una princesa de la época. ¿Quieres ver algo padrísimo? Ya la viste, vengan, vean esto, está súper loco. Yo no sé cómo levantaban esa piedra para sellar el sarcófago. Y ahora estamos en nota de las tumbas, es la mejor cuidada. Si ven aquí arriba, no hay nada, pero debería de estar así. Pero este lo quitaron, se lo llevaron. Imagínense la persona que lo tiene ahorita en sus manos, está como, wow. Ok, a ver, les tenemos una pregunta. Si ustedes encontraran una tumba como esta, con muchos tesoros así, ¿qué es lo que harían? ¿Se llevarían las cosas? O se la darían al gobierno así para que los pongan en el museo, cosas así. Voten y en la encuesta vamos a ver qué es lo que haría la mayoría. Bueno, pues seguimos aquí en la ciudad de Luxor y nuestro hotel está del otro lado del río Nilo, pero para llegar vamos a necesitar un barco. Ok, polinesios.
Para regresar a Egipto tienes que tocar el agua del Nilo. Así ver. que vamos. No vayan a aventar. No, No me vayan tranquila, Leli, nadie te va a aventar. ¡Ah! ¡Rafa! ¡Ah! Ahí está. A ver, Voy a regresar. Ay, súper Ay, fresca. Yo quiero nadar aquí. Ay, solo los locales pueden nadar aquí. ¡Mira, de los cocodrilos! Porque acabamos de descubrir que nuestro barco puede subirte en la parte de arriba en el techo. Mira así. No, ya llega. Justo lo descubrimos cuando llegamos. Esto no es justo. Una fiesta, ¿verdad? Está súper. Vean esta vista, o sea, vean esta vista, está súper padre. Wow, no, te avientas, Rafa, para que nades. ¿Te avientas? Así un clavadillo. ¿Un clavadillo? Oye. Tiene un clavadillo. Oigan, no, polinesios, nos estaban diciendo que aquí había muchos cocodrilos y que cuando hicieron la presa ya no pueden pasar. Ya los tapó y ya no deja pasar a los cocodrilos. Que aquí Están alterando como todos los seres humanos en todo el planeta, el Alteramos. ecosistema. Alteran. Está bien. Ya bajamos del barco y ya estamos en el hotel, está súper padre, es como tropical. Hay una tradición que es darle 7 vueltas al escarabajo porque te va a dar salud, amor, dinero. Vean quién ya está dando sus 7 vueltas. A ver, ¿ya cuántas llevamos? No llevas ni una, apenas vas a dar tu Ya, primera la vuelta. primera. Oigan, ¿qué creen? Llevas una vuelta. Esta es mi última vuelta. Pero dicen que después cuando es las 7 tienes que traer un pastel de fresa, repartirlo entre todos los que están acá y vas a tener vida eterna. Pastel de fresas para vida eterna. Pastel de fresa. No, es que Ya. terminando las 7 vueltas partes un pastel de fresa. El calor está afectando. Ya basta, esta cosa te reduce el calor, pero al parecer no está ayudándote. ¿Eso es un obelisco? No les hemos contado, pero aquí las personas se quieren tomar fotos con nosotros, pero está súper extraño porque de repente estamos... Oh, ya. Nos piden fotos así de la nada, no sé si es por nuestro color de cabello, por nuestra ropa, no sé por qué Es que sea. no, ya sabemos que son ¿Qué es? mis pantalones. ¿De Porque qué traes ustedes- esos pantalones? No, porque ustedes también les piden fotos. Bueno, Fíjense, la regla está así. Los hombres le piden fotos a mí y las mujeres le piden fotos a ella porque como que no son tan liberales y hablarle a una mujer a un hombre es como raro para ellos. Estamos aquí en una fortaleza frente al mar Mediterráneo en Alejandría, que es una de las ciudades más antiguas de aquí de Egipto. Y aquí se acaban nuestras aventuras en este país. Subimos muchísimas fotos muy bonitas a nuestros Instagram, así que vayan y denle mucho amor si ustedes no las han visto y pongan en los comentarios que ustedes ya vieron los vlogs de acá. Me sorprendió muchísimo este país, Está es súper muy padre. hermoso, o sea, es un caos. Es un caos perfecto que funciona muy bien. O sea, los egipcios son súper amables. La verdad, a mí se me gustó mucho. Sí, a mí también. Vamos a extrañar mucho Egipto. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Adiós, Polinesio. Denle mucho ¡Los like, amo! Y frente a nosotros está el mar Mediterráneo. Los polinesios votaron que tienes que aventar. Ay, no es cierto, no han votado. Sí, ya votaron. Está súper bonito. ¿Ya viste que ahí hay un barco? Sí. Súper gigante y tienes que nadar hasta allá. Ay, no. Ay, sí. Ay, no. Ay, no.